RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresa al mundo de los misterios, o en este caso analizando la realidad a Radio Nacional. Gracias a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis en más de 100 países en el mundo a través de la radio online, o los que nos descargáis en podcast, haciendo, dicen, que seamos uno de los programas más descargados. Muchas cosas nos quedan todavía por contaros. Tenemos un experto, un analista de inteligencia, Fernando Gocho, con nosotros, y estamos dando una vuelta por el mundo para tratar de ver cómo están las cosas. No seamos tan pesimistas. Hay mucha gente que está diciendo, pues que paren el mundo, que me bajo, Fernando. No, hay soluciones. Vale, tranquilos que va a haber soluciones, pero vamos a seguir analizando con esa otra información que tenemos preparada. Damos ahora un salto hasta Asia. Los informativos de Radio Televisión Española nos dan datos sobre China y el nuevo orden mundial. Xi Jinping quiere un nuevo orden mundial que no esté dominado por Estados Unidos. Su mayor reto global es la guerra comercial y ahora también tecnológica entre las dos superpotencias. La situación geopolítica, la competencia con Estados Unidos, que China no ha buscado pero que no puede evitar, nos explica Andy Mock, investigador del Centro para China y la Globalización. Aún así, aquí prefieren no hablar de enemigos. Hay países con los que tiene diferencias que podrían incluso acabar en un conflicto militar. Taiwán es el ejemplo más claro. Desgraciadamente, vemos una tensión creciente entre Estados Unidos y China, y eso está afectando a los países de todo el mundo, nos dice el experto. La asociación sin límites que firmaron Xi y Putin semanas antes de la invasión rusa de Ucrania y el equilibrismo de Pekín por aparentar neutralidad ha dañado su imagen ante Europa. En los casi 3 años de pandemia, Xi Jinping ha mantenido más de 200 encuentros diplomáticos virtuales. Diversos son los acontecimientos que están sucediendo en nuestro mundo. Vamos, en compañía de nuestro invitado, a tratar de comprenderlos. Vamos a intentar de comprender qué está pasando en Asia, bueno, sobre todo en China. Dice, es un lujo escuchar estas explicaciones tan claras y sin ambajes, dicen algunos oyentes. China. Déjame que te cuente una cosita. He tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios y en casi todos los países China estaba comprando terrenos, estaba comprando materias primas, te lo digo, además de diferentes lugares. Hablabas de Ecuador, la mitad de Ecuador era ya China, construían carreteras en montones de lugares. Iban los chinos, construían, pero aparte sacaban otra serie de cosas. Está ocurriendo eso, están comprando todo lo que pueden en África, en América, en Asia. Es que volvemos otra vez a ver un paradigma europeo. Los chinos piensan de otra manera. Tienen dos cosas muy importantes que nosotros no tenemos. Masa crítica, población, y tienen tiempo. Ellos no piensan en 4 años. Ellos piensan, de hecho, el artículo 2 de su Constitución dice que es una dictadura democrática del pueblo. Una dictadura democrática del pueblo. Vale. Es curioso. Entonces piensan en 30 años, 40 años vista. Y Xi Jinping es una persona cuyos textos ya se están estudiando en los colegios y en las universidades como textos de análisis geopolítico. ¿Por qué no es Xi Jinping? Es toda la corte que hay detrás de pensamiento. Y detrás de cada empresa china, detrás de cada acción china, está el gobierno chino. No hay una independencia como tal. Cuando el señor Ma, este famoso magnate, tuvo una pequeña veleidad de libertad política, fue reconducido durante 2 meses y explicándole que riqueza económica la que quiera, pero riqueza cultural en el sentido ideológico, 0. Entonces, no olvidemos que más de 250 millones de chinos son multimillonarios. 250 millones. De chinos son multimillonarios. Por tanto, es como, para entendernos, por favor, la parte europea, ¿no? Y China, vamos a centros comerciales, que voy a decir el nombre, donde hay plantas enteras donde se habla en su idioma, plantas enteras donde hay traductores para su idioma, plantas enteras donde les hacen intercambio de su moneda de manera automática, las compras las llevan directamente a su país, como hace 20 años se hacía, por ejemplo, con Japón. Otro gran potencial económico, ¿no? China es el futuro y China será el futuro, porque lo está haciendo muy bien.
Dices que lo está haciendo muy bien en esa guerra, como comentábamos aquí, contra Estados Unidos, pero las consecuencias de todo lo que está pasando lo estamos pagando nosotros. Sí. Igual que lo van a pagar con este asunto entre Hamas y Israel, va a haber mucha gente que no tiene nada que ver con Hamas, que va a sufrir las consecuencias, como lo estamos sufriendo nosotros en la economía, gente saliendo, migrando de un sitio para otro, saliendo de todas esas atrocidades. No olvidemos que la diáspora palestina, y ahora pasamos a China, hay más gente fuera de Palestina que en Palestina, palestinos. Y en China, pues sí, evidentemente lo está haciendo muy bien desde el punto de vista de la guerra económica, porque ellos no quieren imponer nada más que su sistema económico. Ellos quieren comprar. Tú sé como quieras, que yo seré como soy. Y te compro. Y te compro a lo que tú me pidas. No olvidemos que, por ejemplo, el sistema universitario chino es de los más, junto con Corea del Sur, es de los más duros del mundo. Es el Gaokao, donde la gente está hasta años para prepararse para entrar en una universidad. Y es puro elitismo. De hecho, los comisarios políticos del Partido Comunista Chino tienen la obligación de encontrar talento allí donde esté, en cualquier aldea. Si no, son sancionados. El talento se prima muchísimo en China y se da todos los medios, hasta el punto de vista que necesite para hacer lo que sea. Entonces China está haciendo lo que tiene que hacer para lo que quiere ser, el dragón que siempre decíamos que no iba a despertar y que ha despertado. Y eso provocará evidentemente que la vieja Europa cada vez cuente menos, que Estados Unidos no puede permitirse perder más poderío en Asia. No olvidemos que Taiwán, Formosa, Taipei, como queramos llamarlo, no está reconocido por Estados Unidos como país. Para Estados Unidos, Taiwán es parte de la República Popular China, por tanto comunista. Hay 12 países que reconocen a Taiwán como país. Países tan importantes como San Kitts and Nevis, Honduras ya se ha retirado, como el Vaticano, como las Islas Salomón. Países, como vemos, de un peso geopolítico, sin despreciarles, importantísimo. Ningún otro país lo reconoce. Por tanto, hay que pensarlo muy despacio. El 22,6% de los taiwaneses, por supuesto pagados por China y con procesos de influencia cultural en China, dice, ¿y por qué no unirnos con China con un estatuto especial que China les ha ofrecido? No, sigue siendo rico, no pasa nada. Si yo solo quiero controlar el mar de China y no tener una espada en mi espalda. Tú sigues siendo rico, como Cantón, como puede ser Shanghái en su momento, no pasa nada, como Macao, no te preocupes. Tú sigues siendo rico, pero sé China, con un estatuto especial. Y un 22,6% de los taiwaneses ya están a favor de eso. O sea que algún día podrán serlo sin... Tienen todo el tiempo del mundo. Son orientales. Déjame que vayamos a la última parte para tratar de sacar conclusiones y sobre todo que nos tranquilices un poco, porque si no esta noche no vamos a dormir. Hay una última introducción que hemos preparado para nuestro especial invitado de esta noche, que habla claro y sin ambajes. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Vivimos numerosos cambios en las últimas décadas. La sociedad, nuestra forma de vida, las comunicaciones, el planeta, todo está en ebullición. Los nuevos avances en la ciencia nos prometen nuevas formas de vida. Seremos mucho más felices, viviremos más años y con más salud. La realidad virtual nos ofrece un universo prometedor. Están ofreciendo del futuro, vamos a ser más altos, más guapos, vamos a vivir más, ¿no? ¿Es así? Bueno, a ver, habría que definir lo que es la felicidad, lo que es la libertad, lo que es la salud. En inteligencia artificial probablemente en España tenemos dos de los mejores expertos del mundo, el profesor Jesús Cardeñosa, recientemente jubilado, único que tiene la cátedra de Ingeniería Lingüística e Inteligencia Artificial, UNESCO, y López de Mantaraz, considerado uno de los 10 expertos más importantes en inteligencia artificial del mundo, y nos escuchamos, evidentemente. No seremos más altos, no seremos más guapos, no seremos más felices. Lo que seremos es lo que la sociedad en ese momento determine que tenemos que ser para cumplir los objetivos que marquen quien nos mande. Siempre nos manda alguien. Si eso implica felicidad, seremos felices. Quizá a lo mejor no a lo Huxley ni a lo tampoco en 1984 de Orwell, pero evidentemente no hacemos las cosas porque sí. ¿Está todo preparado?
Sí, pero siempre hay un proceso disruptivo por parte del ser humano que se revela contra, ya lo decía 451 Fahrenheit de Ray Bradbury, siempre al final están los hombres libres, ¿no? Pues siempre hay una esperanza que las cosas cambien, que la gente se unifique en una estructura, llamémosle así, para entendernos, de una sociedad civil que pueda contrarrestar esos procesos de influencia de una u otra manera y seguir permaneciendo como se quiera. Ahora te voy a seguir preguntando a ver cómo podemos hacer eso. Para muchos, cuando estamos oyendo hablar de la inteligencia artificial, da un miedo increíble. Te pueden clonar la voz, pueden clonarte la imagen, pueden entrar en tu vida, pueden crear universos. ¿Hay que tenerle tanto miedo? Pero es que eso no es inteligencia artificial. No. El ChatGPT no es inteligencia artificial. El ChatGPT es una inmensa base de datos con una gran capacidad de computación que gasta una cantidad de energía, que los de la Agenda 2030 deberían cerrarla por la cantidad de energía que consume, que lo que te hace es responder muy rápidamente a todo lo que tú le pides, de una manera semiautomática, pero no es inteligencia artificial, no son modelos de simulación de pensamiento y por lo tanto modelos de creación de pensamiento independiente, son computacionales. ¿Y qué es entonces la inteligencia artificial? La inteligencia artificial sería aquella capacidad que tuviera de ser autómatas no programables, es decir, que tuviera la capacidad de ser un semoviente y fuera capaz de, que no va a ser posible, pues según muchos expertos, recientemente, a tener libre albedrío o capacidad de decisión moral. Y eso solamente lo puede tener el ser humano. La inteligencia artificial apoyará las decisiones del ser humano, para bien o para mal, es tecnología, no es buena ni mala. El martillo no es bueno ni malo. ¿Es malo la mano que lo utiliza o es bueno la mano que lo utiliza? Yeah. Entonces, la inteligencia artificial pues será aquello que permitamos que sea como una herramienta extremadamente útil para lograr computar cosas, vacunas, cálculos estadísticos, prevención de riesgos, que es muy importante. Pero claro, para computar hace falta energía, y esa energía no se consigue del aire solo. Implica consumo de carbón, de combustibles fósiles. O sea, que la Agenda 2030 no es solo para cambiar el medio ambiente, que está muy bien, sino para también cambiar otros modelos de estructura social para otras líneas sociales en el futuro. Eso quiero que me lo expliques un poco más. Era de las últimas preguntas que tenía acerca de la Agenda 2030. ¿Bueno o malo desde tu punto de vista? Es demasiado simplificarlo, pero bueno. Desde mi punto de vista, por lo menos hay que tener cuidado. Porque la Agenda 2030 lo que intenta es una visión globalista del mundo, en el que haya un modelo unificado de procesos de comportamiento, procesos, si queremos, incluso jurídicos, administrativos, militares, ¿vale? Que genere un proceso en el que haya una homogeneidad. Con una homogeneidad es más fácil de repartir las energías, repartir los beneficios, repartir incluso las cargas. Pero claro, eso va contra la idiosincrasia propia del ser humano, que es la diferencia, la riqueza, la multiculturalidad, la multiplasticidad que tiene el cerebro humano. Para mí la Agenda 2030 tiene muchas cosas ocultas. No es solo salvar el medio ambiente, que debemos salvarlo, no lo estamos cargando inmediatamente. Vamos, hay que parar ya. Pero parar ya significa, por ejemplo, que las baterías de los coches eléctricos, ¿cómo se fabrican? Y cuando pasa su vida útil, ¿qué haces con ellas? ¿Cuánto contaminan? Y para construirlas, ¿cómo lo haces? Y un proceso mecanizado de construcción de una biela, por ejemplo, de un camión eléctrico, tiene que ser el doble de grande, porque la electricidad no da la capacidad de impulso de los caballos de un octanaje de combustible. Las cosas no son como nos cuentan siempre. Pero claro, investigar te puede poner en la picota. Y a veces la gente prefiere ser cómoda. Ya. ¿Qué otras formas de energía planteáis desde el punto de vista de esa inteligencia? Geominería. ¿Qué es eso de geominería? La energía que sale por ejemplo, en Canarias, de los volcanes, la geotermia. La energía eólica, la energía solar, la fotovoltaica, la marítima. Hay muchos tipos de energía que pueden suplir, o parte pueden suplir, a procesos energéticos que tenemos ahora muy contaminantes, pero por ahora no podemos prescindir de la energía nuclear. Tenemos que intentarlo, pero es muy complicado. Macron, que ha tenido muchos defectos, pero ha dado un decreto presidencial por el que antes del 2030 tiene que haber todos los parkings de toda Francia, tienen que estar cubiertos de placas solares para sustituir el 25% de energía nuclear que va a perder con la Agenda 2030. ¿Energía nuclear también, solar y eólica puede ser una opción? Sí, claro. ¿Qué ocurre con las 2.750.000 palas de los aerogeneradores que dentro de un año y medio van a quedar caducas por el sistema que tienen, que son de Kevlar, son de fibra de carbono altamente contaminantes? ¿Qué va a pasar con esas palas?
¿Qué va a pasar con los cambios que se han demostrado que sufren las aves migratorias por procesos de influencia de los offshore wind farm, por ejemplo, las grandes granjas de ¿cómo se llama esto? De molinos de viento, gracias, de molinos de viento. ¿Qué pasa con eso? La energía maremotriz, la energía del mar, hay muchas formas, hay que investigar más. La energía que dan los volcanes, la geotermia, por ejemplo, que en Islandia es muy importante. Hay que buscar soluciones, tenemos que pensar. Alguien decía, era un comentario que decían que en los años, no sé si 90, escuchando un poco de El espacio en blanco, hablábamos de la guerra. La siguiente guerra sería la guerra del agua. Sí. Como analista, tú también ves que puede ser también otro. Guerra del agua, guerra de los suministros básicos, de la comida y del agua. Ya es una guerra alimenticia, ya es una guerra de quien tiene que la comida entre en el índice bursátil y haya fondos de inversión especulando con comida, y eso es muy peligroso. La comida, el agua, la salud, en el sentido de lugares medioambientalmente seguros. En China hay una contaminación terrible, ¿no? Y luego el ceder la huella de carbono, que ahora de pronto has dicho el Banco Mundial que tengamos nuestro carné de huella de carbono con una cuota, un crédito, de tal manera que podamos venderlo a quien tenga necesidad de más huella de carbono y para ganar nuestros dineros, es decir, volver otra vez a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, ¿no? Estando en Costa Rica me ha recordado, muchas grandes empresas, sobre todo americanas, iban a Costa Rica porque tenían una huella de carbono muy, no sé si alta o baja, no sé cómo sería. Bajísima. Se lo compraban porque, bueno, lo que tú no contaminas voy a contaminarlo yo. Claro. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. El mundo que hemos creado nosotros. ¿Qué podemos hacer antes de analizar dos cositas todavía que nos quedan de Israel? ¿Qué puede hacer el ser humano? Pensar, leer y hablar entre ellos, básicamente. Yo, que soy un poco pesimista antropológico, creo que la cultura, la educación, la ley y la comunicación permite al ser humano hacerse entender, porque hay más cosas que nos unen de lo que nos separan, independientemente del país en el que vivamos. Generar un nuevo modelo de estructura social. Quizá mi raíz filosófica, hoy estudié filosofía como primeros estudios, me vence, ¿no? Creo que es la única forma. Repítelo, voy a apuntar. Pensar, leer y hablar entre nosotros. La cultura, la norma, la educación, la moral es lo único que nos salva. Hablar ya no hablamos, porque si hablamos por teléfono, nos mandamos mensajitos, ¿no? Bueno, pero bueno, da igual comunicarnos, como sea. La radio es un inmenso camino de comunicación que no hay frontera que lo pueda parar. Déjame que ponga un poquito de música y casi te voy despidiendo. Pensar, leer y hablar. Escuchar la radio también, eso está muy bien. ¿Qué ha fallado casi termino desde tu punto de vista como analista, en esa incursión que ha hecho Hamás en Israel? El Mossad es uno de los servicios de inteligencia más importantes, más dicen del mundo. Detrás están los americanos y déjame que... Bueno, no lo voy a decir porque es una palabrota. De lo que decían en Israel. Se han pillado con el culo al aire. Vamos a ver, también hay mucha propaganda, mucha publicidad. El servicio de inteligencia, no solo el Shin Bet, sino el Mossad, son servicios de inteligencia muy importantes porque tienen una cantidad de presupuesto muy importante. Pensemos que la NSA de Estados Unidos, la agencia de espionaje, para entendernos, de comunicaces de la NSA, tiene más de 100.000 analistas, cosa que eso es impensable en otros países. La capacidad de procesamiento de información, importantísimo. Y les pillaron con el 11S. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Soberbia. Pensar que no iba a ocurrir porque somos muy potentes. Y jamás puede ser una pequeña hormiga, una pequeña cucaracha, como queramos llamarle, pero jamás lleva mucho tiempo viviendo en subterráneos. Evidentemente son pocos, como decía el señor que hablaba antes, pero saben lo que quieren. Y ahora, para sacar a Hamás, va a haber que arrasar toda Gaza. Mucha gente va a morir. Mucha gente, además... Ojo por ojo, diente por diente, ahí el talión. ¿Eres optimista o eres pesimista? ¿O eres un pesimista bien informado? Soy pesimista, pero quiero ser optimista. Cada mañana me levanto pensando que se puede hacer algo para mejorar un poco. Decía Descartes, cambia tú mismo en las reglas de protección del espíritu, cambia tú mismo antes de pedir que cambien los demás. Si hacemos eso, seguramente mejoraremos un poquito cada día. Es el momento.
El momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Hola amigo de Espacio en Blanco, muchísimos saludos desde Huashan, cerca de Xi'an, en China. Son unas montañas sagradas y con muy poquita espiritualidad. Y no estoy sola. Del mundo. Le decía a Fernando que la gente nos manda saludos desde diferentes partes del mundo, cosa que nos gusta mucho. Nos escuchan en más, dicen, 106 países. Y ahora cambiamos un poco el escenario, os presentamos unas nuevas voces que van a estar con nosotros a partir de ahora. Son historiadoras, pero aparte de estudiar la historia también les pasan extrañas cosas que ahora nos relatan. Vuelven al Espacio en Blanco dos personas que se han llevado todas las matrículas de honor, no nos han dejado ninguna a los demás. Doctoras en historia, escritoras, participan en diferentes sitios y cuentan la historia de una manera diferente. Pero hoy no nos van a contar historias, valga la redundancia de historias, sino experiencias personales que han vivido. Laura Lara, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hola, María Lara, buenas noches. Contenta de estar nuevamente en Espacio en Blanco. No veas cómo estoy yo. Sobre todo por eso que he escuchado que os ha ocurrido. San Pedro del Pinatar, tus hijos, cuéntame la historia. ¿Son pequeñitos o siguen siendo pequeñitos, claro? Sí, tienen 3 años mis hijos, mis maestros, mis guías, Ángel Eduardo y Pilar Elizabeth. Y estábamos allí en San Pedro del Pinatar para participar como ponentes, como conferenciantes en el Congreso de Historia y Misterio que organiza El Último Peldaño, el programa también con el hermano nuestro, sí, que colaboramos en Onda Regional de Murcia. Con Joaquín Abenza. Así es. Nosotras tenemos un sexto sentido, llamémoslo intuición, aparte de que somos personas creyentes en Dios y respetuosas de todo lo esotérico, espiritual, llamémoslo cada uno como queramos. Y bueno, pues a veces la vida nos sorprende, siempre nos gusta que nos sorprenda en positivo, por supuesto. Y fueron algunas anécdotas que nos hicieron replantearnos muchas cosas que ya por otro lado también a través de otras vivencias habíamos experimentado María y yo, y que también, bueno, pues nos transmitieron ilusión y ese mensaje desde el más allá, una puerta que afortunadamente no hemos cruzado nunca, pero bueno, el recibir noticias positivas siempre es bueno. Vale, ¿y qué pasó? ¿Estabais en un museo? Sí, estábamos en el Palacio, que es el Museo Municipal de San Pedro del Pinatar, porque estábamos comiendo fuera en la terraza y pasé yo en un determinado momento porque el director del museo nos quería enseñar a mi sobrino y a mí el museo. Y entonces, ¿tu sobrino pequeñito? Ángel, niño, sí. Y 3 años, ¿no? Sí, vale. Y entonces pasamos y nos conectó pues una especie de tren que se movía, como una ciudad en la que se encendían las luces, era una maqueta. Y al salir me dijeron, compañeros del programa, como tenemos allí el espacio Informelar, a Laura y yo, me dijeron, ¿has visto al fantasma? Y digo, pues yo no he visto ningún fantasma. Y dice, bueno, hay varios. Y entonces, bueno, tuve la ocurrencia de decir esto, digo, pero bueno, ¿son buenos o malos? Me dijeron, buenos. Digo, bueno, la siguiente vez que pase, pues nada, yo encantada de saludarlos porque pueden hacer también de niñeros. Hice ese comentario espontáneo. Comimos, pasamos, y entonces ahí pasó que, bueno, que tuvimos que salir corriendo, no tanto por el susto, pero bueno, sí por lo que pasó, y ya nos habían avisado que podía haber presencias. ¿Qué pasó, Laura? Pues estábamos en esos momentos, Eduardo, mi marido y yo, junto con el director, en la zona de recepción, y estaba Eduardo
observando un fusil, un arma que le habían enseñado por su pasado artillero para que él diera su opinión y la catalogara. Y María estaba dentro de las salas del museo. Yo estaba que entraba y salía, es decir, yo también había habido momentos que había estado dentro, nos habíamos hecho fotos, pero había vuelto otra vez al mostrador de fuera, y María estaba dentro con Ángel Eduardo y Pilar Elizabeth, hasta que en un momento escuchamos una explosión que nos hizo pues sentir miedo y decir ¿qué ha pasado? Como si fuera una bomba, una explosión, grande, y entramos corriendo. Y cuando nos adentramos en las salas, pues vimos que estaban Ángel y Pilar un poco asustados, María bastante asustada, los tres juntos, abrazándose y, en un estado de sorpresa. Nosotros lo que vimos fue que estallaba una especie de bombilla grande que había en uno de los expositores. En el otro extremo. Y no supimos en esos momentos dar más explicación. Lo que pasa es que después de que viniera el director del museo y nos dijera, veis, es que aquí se han rodado programas de misterio porque hay presencias y suceden estas cosas y ¿estáis bien? Sí, nada, pues nos vamos ahora para preparar la conferencia, quedábamos en la biblioteca esa tarde y nos fuimos en el coche hacia el mar para estar en el hotel preparando, el dispositivo de irnos a dar la conferencia, y entonces ahí llama por teléfono, cuando íbamos en el coche, llaman mi madre y mi abuela Pilar para hablar con los niños, con Ángel y Pilar, a ver si ya habían estado en el mar, se habían bañado, en fin, a contar cómo se lo estaban pasando. Y nuestra sorpresa es cuando Ángel, hablando por el Bluetooth del coche, con sus dos abuelas y con su abuelo Pedro, empieza a contar lo que él había visto, o sea, su interpretación, que es la interpretación que ahora nosotros asumimos como propia porque nos tradujo las circunstancias. ¿Qué te cuenta tu hijo de 3 años? Que le había querido dar un regalo. Que había un señor. Que le había querido dar un regalo. Y que en ese momento, cuando le fue a dar el regalo se rompió. O sea que esa bombilla que explotó... Claro, Ángel y Pilar iban vestidos de marineros. Nosotros íbamos, que podríamos parecer, del siglo XIX. Pilar Elizabeth llevaba un oso tipo chulín, un oso panda, un peluche bajo el brazo, y Ángel iba con las manos libres. Ya, ¿qué interpretación hacemos desde la literatura, desde la imaginación, pero basándonos en hechos reales? Nosotros no podemos tampoco dejar de pensar por nosotras mismas un poco el desenlace de los acontecimientos. Pues creemos que ese señor le quiso dar un regalo a Ángel para que llevara también un juguete en la mano, puesto que su hermana llevaba. Claro, allí había estanterías grandes, había coches y trenes que iban como a cuerda o teledirigidos dentro de vitrinas blindadas. Todo eso no se puede sacar, no se puede ofrecer como un regalo. Y en un rincón había una especie de bombilla con forma de balón. Fue lo que pasa es que era de cristal. Ya. ¿Y qué contaba el niño a las abuelitas? ¿Qué les decía que había visto? Decía que un señor le había querido dar un regalo. ¿Él decía un señor o...? Sí. Un señor y un fantasma también decía, utilizaba esos términos. Fantasma. Y mi madre... El fantasma. Que María, por otro lado, en sus libros Pasaporte de bruja y Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, al hablar de la terminología del castellano antiguo de los fantasmas, dice, pues si es que verdaderamente se decía con P. Sí, hay pueblos donde la etnografía todavía habla de la fantasma en femenino. Bueno, pues Ángel, lo que decía a mi madre y a mi abuela es que un fantasma, un señor, le había querido dar un regalo y que había habido una explosión, que había estallado. Nosotros estábamos como a 10 metros de la bombilla cuando estalló. Es decir, que yo oí el ruido mientras estaba de la mano con mis sobrinos y la bombilla estalló sola a unos 10 metros. Yeah. Según Ángel, el fantasma venía a ofrecérsela. ¿Él describió cómo era? Cuando le preguntábamos, o le preguntamos, y que todavía él se acuerda, si llevaba una sábana blanca, cómo iba, no, decía que iba vestido de negro.
porque iba vestido pues como una persona de la calle. Lógicamente no iría en pantalón corto, iría en plan elegante. Y que, bueno, pues cuando le preguntamos a Pilar Elizabeth si ella también lo había visto, Ángel se mostraba en esos momentos efusivo y decía, no, solo yo. Pilar, a la señora. ¿A la señora? ¿Y quién podía ser esa señora? Pues es que después, hablando con el director del museo y con los amigos de San Pedro del Pinatar, nos hablaron de las presencias que, ya digo, que hay en el museo, pero que nosotras no habíamos investigado nunca al personaje del barón de Benifayó, y es que parece ser que vivía con una pareja que tenía, que era rusa, y que hay personas que son sensitivas y que han podido también ver, aparte de la presencia del varón, la de la señora. Además, Ángel, últimamente, cuando habla de él, lo llama por su nombre. Claro, eso se iba a preguntar también, casi terminando. ¿Le llama por su nombre? Sí. En agosto estábamos de vacaciones y le preguntamos, sacando el tema, que volvió él a hablar, pero te dijo su nombre, y dice, sí, se llama Julio. Claro, ese nombre es el que aparece en la lápida. ¿Vosotros no tenéis ni idea de que no, te metes a Google y ves que el varón de Benifayó se llamaba Julio. Luego hemos escrito, Laura y yo, artículos. Además es que hemos montado un grupo literario que somos los 4. Ángel, Pilar, Elizabeth, Laura y yo. Se llama Tales and Tiles, Cuentos y Azulejos. Lo creamos cuando estábamos como profesoras Erasmus Plus impartiendo arquitectura en inglés allí en la Universidad de Nesa, en Polonia, y ahora, pues con motivo de estas historias, estamos publicando en el periódico Nueva Alcarria los diarios de nuestras vivencias, los 4, Ángel, Pilar Elizabeth, Laura y yo, y uno de los capítulos de este diario de a bordo es sobre el barón de Benifayó, Julio Falcó Dada, que habitó la recta final de su vida en el palacio que hoy es el Museo Municipal de San Pedro del Pinatar. Allí tiene un cuadro, con él nos habíamos hecho fotos antes de que pudiéramos presentir que todo esto iba a pasar, y fue uno de los hombres clave del reinado de Amadeo de Saboya en España. La rusa era Natacha Seslavín, hija del conde Alejandro, una familia rusa venida a menos, pero relacionada con los zares. Y aunque no existe documentación relacionada con la boda de Julio y Natacha, sí que hace unos años varios actores recrearon esa escena, incluso participando un confesor del varón, un canónigo, y bueno, pues son leyendas que envuelven a la pareja y que ahora nos envuelven a nosotros también. Qué curioso. Vaya hijos curiosos que tienes. Cuando vamos de paseo por la noche, en el verano, y ve, en ese caso son faros de coches, empieza a decir, mamá, no te preocupes, yo te defiendo, yo te protejo, tienen los ojos muy grandes. Y entonces, como Ángel dice, mamá, soy el hijo más valiente del mundo. Seguro. Gracias, María, Laura, por venir a contar esas experiencias que son parte de vuestra historia. ¿Forma de contacto? LinkedIn, María Lara, Laura Lara, Facebook, María Lara Martínez, Laura Lara Martínez, Instagram, Historia Hermanas Lara, y también en Twitter con la abreviatura de doctora, DRA María Lara, DRA Laura Lara, y bueno, pues esta certeza de que todos somos ese dualismo de cuerpo y alma que se habla en las religiones, que lo decía también el filósofo Platón del mundo clásico griego, pero que también dentro de la infancia se encuentran las grandes respuestas a la vida. Felices de haber compartido esta vivencia con los amigos de Espacio en Blanco. Y yo más feliz de que hayáis estado aquí. Gracias a las dos, gracias. Un honor. Radio Nacional de España, la que quieres. 11 en Canarias. Y recuerda, la radio tiene ojos, los domingos a las 6:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Entre los límites de lo posible.
y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Buenos días desde la Iglesia Santa María, Buen Camino, Espacio en Blanco. Desde la Iglesia de Santa María de Melide, Espacio en Blanco, os esperamos aquí para hacer un programa desde esta iglesia. Muchas gracias y buen camino. Llega el tiempo en el que nuestro compañero Juan Gómez nos cuente alguna de las experiencias que él investiga. Hasta Cantabria nos vamos. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre estar de nuevo aquí en el Espacio en Blanco. Hoy creo que vas a hablar de poltergeist, abducciones, lo mezclas todos ahí, haces una sopa misteriosa que nos lo vas a contar. La verdad es que sí, porque es un caso, yo creo que es único. Yo no recuerdo, fíjate, alguna clase de elemento donde se hayan juntado tantas cosas en un solo espacio, en un solo lugar, y en donde se mezclen, como bien dices, fenómenos poltergeist, también la aparición de personajes extraños, estos que se denominan gente sombra, pero al mismo tiempo, y esto es alucinante, una visita de dormitorio con abducción incluida. Todo esto en un caso que yo creo que no tiene precedentes. Pueden existir casos, evidentemente, con estas características, pero por separado, pero todo junto es totalmente alucinante. Y sobre todo, lo más alucinante, Miguel, es escuchar, en este caso, a la propia testigo, quien cuenta todo lo que ha vivido en su casa y, como digo, insisto, es totalmente para alucinar. Pues estamos preparados para alucinar. Ocurre en una casa, ¿verdad? En una casa que también antes de que ella la habitara pasaban cosas extrañas, ¿no? Sí, es una casa, ella adquiere, es una vivienda, un piso en concreto, y a ella ya la informan que en ese lugar los antiguos propietarios ya la utilizaban esa casa y sobre todo alguna de las estancias para realizar algún tipo de ritual. Hablan incluso de espiritismo, hablan incluso de la realización de la Ouija, y ella, es curioso, y casi pone los pelos de punta, porque una de las cosas que se encuentra cuando entra en una de las estancias de esa casa es que el techo está manchado con lo que ella describe que parece literalmente sangre. Según le informan algunos vecinos, le dicen que allí se han realizado rituales extraños, pero ojo, de personas de alto nivel adquisitivo. Hablan incluso hasta de personas que están muy vinculadas en el ámbito de la banca, directores de banco en concreto, y personas de muy alto nivel de la ciudad donde vive, y que se reunían de vez en cuando para hacer sabe Dios qué, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa historia, comienzan los acontecimientos que hoy vamos a conocer. ¿Podemos decir la ciudad o en el norte, en el sur, este o este? Vale con decir. Sí, una ciudad, vamos a decir una ciudad en el norte. Vale, en la no norte, digas más. Vamos a dejarlo ahí. Ella compra la casa y a partir de entonces comienzan los fenómenos y tenemos ya testimonios de ellos. Si me permite, lo escuchamos, ¿vale? Venga. Yo recuerdo que estaba en la cama y yo tenía un cuadro de un Cristo sobre mi cabecera y yo oía caer gotas y tas. Y ya un día digo, pero si son gotas, me están cayendo gotas. Y después hacían un ruido que me decía alrededor de mi cabeza. Bueno, eso un tiempo. Y después ya se empezaron a mover, se caían los cuadros, empezábamos a ver sombras. Comienza interesante, comienzan los fenómenos, comienza la cosa movida, poltergeist o extrañas cosas, ¿no? Pero ella siente más todavía, ¿no? Sí, así es, porque esto una vez más parece que comienza de menos a más hasta el tramo final que hoy vamos a conocer, que es, como digo, tremendamente impactante. Esos sonidos, esas gotas, esas sombras, pero hay más. Lo que podríamos denominar esa gente sombra, ¿no?, que a veces aparece. Vamos a escuchar el testimonio de esta mujer hablando precisamente de eso. Esta es la cabecera y se me ponía él así pegado, mirándome así, de pies. Pero era un hombre joven, con una cara muy redonda, peinado con una raya al lado, y llevaba una chaqueta, una americana como vieja, envejecida.
Si hay algo que da miedo, Juan, es eso, verte en los pies de tu cama, alguien que te está mirando y que ella describe con tanta precisión, ¿no? Sin duda alguna. Además, ocurre una cosa, no es una cuestión que solo haya vivido esta mujer, sino que lo ha vivido su propia familia. Yo tuve la oportunidad de hablar tanto con ella como con las hijas, y ojo, hablamos de personas que están muy bien posicionadas también en el ámbito social y no son, vamos a decir, que susceptibles o sospechosas de, en principio, imaginarse, inventarse nada. Bueno, pues todos ellos han vivido experiencias en esa casa tremendas. Experiencias que tienen que ver con eso que se denomina poltergeist. Y atención al siguiente relato, atención al siguiente testimonio, porque de verdad es de estos episodios que uno, bueno, literalmente sale corriendo. Y ellos hicieron eso, salir corriendo de su propia casa. Era un olor extraño, siempre característico de lo mismo siempre. Y un día estaba el olor repulsivo, era. Sí. Y dicen mis hijas, desde luego, me cago en la madre que le parió no sé qué, no sé cuánto. Dijo una de ellas. Empezaron a salir de las cazuelas, las tapas en el armario, dentro del armario, a dispararse. Hemos tenido que salir corriendo de la cocina, el perro entre nosotras, con el rabo entre las patas aquí, y cuando llegamos aquí al salón, empezaron a crujir los cristales, crash, crash. Bueno, parecía que iban a reventar. Aquello fue alucinante. Ya habríamos salido corriendo, ¿no, Juan? Sin duda alguna, hubiéramos salido... Nuestro Juan de aquí dice que ya había salido corriendo también. Claro, es que es normal, ¿no? Tú imagínate esa situación en donde no solo ella, sino sus hijas viven todo esto. Además han tenido otros episodios de estas características. Yo te comentaba hace poco cómo esta mujer tenía que llamar a altas horas de la madrugada a sus hijas para que la sacaran de la cocina porque algo había cerrado la puerta de la cocina, que tiene un pequeño pestillo, y algo lo había movido. Y no era una cuestión de un golpe que se moviera de manera accidental. Hay que hacer una fuerza, vamos a decir que bastante importante, para poder cerrar ese pestillo. Bueno, pues la pasaba constantemente y a altas horas de la madrugada algo o alguien, quién sabe lo que era, la encerraba en la cocina y tenía que llamar a sus hijas para que la liberaran. Algo tremendamente, bueno, pues sorprendente, pero nada que ver con lo que vamos a conocer ahora. Esta testigo tenía el paquete completo de misterio, porque no solamente ruidos, poltergeist, esa presencia, sino que además hasta abducciones o extraterrestres. Así es, aquí es cuando todo parece que da un vuelco, un giro de 180 grados, porque es cuando se mezcla lo que decía antes, ¿no? Se mezclan ciertos sucesos extraños. Yo no quiero adelantar mucho, pero conocíamos y conocemos el fenómeno de los visitantes de dormitorio, que muchas veces es cierto que se asocia a la fenomenología extraterrestre o estos encuentros tan extraños, pero dentro de una habitación, dentro de una casa, lo cual produce quizá muchísima más inquietud. Bueno, pues eso le sucede a esta mujer y describe lo que ve. La vamos a escuchar. Estaba ya en la cama, dormido estaba, y yo me meto en la cama y no hago más que entrar porque no me había quedado dormida. Yo estaba despierta porque acababa de meterme en la cama y cerré los ojos y no sé por qué los abrí y me veo unas caras así de largas con, bueno, yo he visto muchas veces esa cara, como dos bombillas negras abultadas pero hacia arriba. La nariz es como un hilo aquí, nada más que se ven dos puntos aquí, y la boca es una línea recta muy estrechita. La cara muy larga y el pelo muy lacio. Tienen pelo lacio. Entonces yo vi la primera cara, ¿no? Y veo otra cara, así hasta 5. Porque yo iba diciendo, digo, mira, otro. Pero yo tranquila, yo no sé por qué yo estaba tranquila. O me tranquilizaron. Podían ser esos grises que aparecen a veces en... Claro, algunos... ella... Sí. Sí, claro, ella lo describe así, ¿no? Podrían ser esos grises. Ella, de hecho, así lo afirma, ¿no? Esa cara en forma de, en este caso, ella comentaba la bombilla, ¿no? Pero dada la vuelta. Y además con esas características. Curioso lo del pelo, que eso no es habitual en este tipo de fenomenología. Pero aquí viene una parte aún más sorprendente, porque ella vive una experiencia que solo la podemos calificar bajo una palabra, Miguel: abducción. La escuchamos. Imagínate que veo la mitad, así la mitad, con ventanillas encendidas. Y bueno, pues me dejan ver esa mitad, las ventanillas. Y pensé yo, digo, estoy viendo un tren. Seguidamente me dejan ver toda la circunferencia. Y digo yo, eso es un ovni. Pero yo todo eso lo iba analizando y pensando el tiempo. Y nada más decir eso es un ovni, a mí me han sacado de la habitación.
Es que no les sé explicar lo que yo sentí. A ver, yo me sentía suspendida en el aire. Yo estaba suspendida en el aire. Y me hicieron algo en la mente. A mí me han hecho algo en la cabeza que yo podía haber sabido lo que hubiera querido. Es como si me hubieran querido informar de todo, o de algo, o no sé de qué, pero yo sé que me hicieron algo en la mente a mí. Y empecé a decirles, no, por favor, que tengo mucho miedo, que tengo mucho miedo. Yo no sé el tiempo tampoco, estuve suspendida en el aire, no lo sé. Y automáticamente me vi en la cama. Es decir, que ella desde su habitación ve ese extraño objeto que quería que era un tren, luego lo define como un ovni y la sacan fuera. Claro, no la llegan a sacar fuera, a ella la suspenden y da la sensación, al menos lo que ella me reflejaba, que ese objeto estaba dentro de la habitación, lo cual riza el rizo en toda esta cuestión. Al parecer la quieren transportar a esta nave, pero como hemos escuchado, ella tiene tanto miedo que grita, diciendo que la produce un profundo pánico y parece que hay un lapso de tiempo que no sabe determinar y, como hemos escuchado, pues recupera la conciencia en la cama. Y sobre todo hay una cosa muy interesante que es lo que dice ella sobre esa sensación de que le tenía la impresión de que esos seres le querían transmitir algún tipo de conocimiento. Y esto también ha sucedido en otros casos. Recordamos el de Próspera Muñoz, sí, donde ella también afirmó que estos seres con los que se encontró le prometieron que le iban a dar una serie de comunicaciones y una serie incluso de, vamos a decir, que poderes para tener percepciones o para tener premoniciones. Pero también ha ocurrido en algún caso que hemos tratado aquí en el Espacio en Blanco con algún testigo que se ha topado con estos seres y ha tenido la sensación que le han transmitido algún tipo de información clave o que ha tenido la sensación de poder responder a cualquier pregunta que tuviera en ese momento, ¿no? Lo cual, bueno, pues sorprende porque parecen rasgos comunes dentro de esta fenomenología. Pero claro, todo esto aplicado a este caso, donde hay sombras, donde hay poltergeist, donde hay fenómenos extraños, donde hay personajes que aparentemente pueden venir de quién sabe dónde, y luego esta experiencia de abducción o casi abducción, la verdad es que nos sorprende, Miguel. El menú completo. Pregunta última. ¿Han cesado ya los fenómenos en esa casa o esa persona? No cesaron los fenómenos. De hecho, durante largo tiempo esta mujer ha vivido más experiencias también vinculadas a sombras, a personajes. Incluso ella misma habla sobre la aparición de un ser oscuro, negro, que se pasea por las habitaciones. Incluso hay un punto muy concreto, es un pasillo muy largo. A mí me recuerda mucho al pasillo del Resplandor de esa película, en donde justo en una esquina, la verdad es que uno se siente realmente mal. Se le ponen los pelos de punta. Bueno, pues ahí ella llega a afirmar que hay una sombra, un personaje que se asoma. Tú imagínate esto, Miguel, mirar hacia el final de un pasillo y en la esquina de ese pasillo, que hace una curva, ver cómo algo se asoma a una sombra y vuelve a esconderse. Se asoma y vuelve a esconderse. Bueno, pues eso es una constante en la casa de esta mujer. Pues no digo nada. Bonita historia lo que nos has contado, bonita experiencia, no historia. No dudamos de todos esos fenómenos. Y forma de contacto contigo, si te quieren relatar o ponerse en contacto para decirte estas historias, para investigarlas o para que veamos qué es lo que está ocurriendo, ¿dónde pueden hacerlo? Pues a través, por ejemplo, de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, ahí me pueden enviar un mensaje, pero también a través de un nuevo email del programa, juangomez_gmail.com. Juan Gómez, _gmail.com. Ahí me pueden enviar cualquier experiencia o cualquier sugerencia, cualquier consulta, quién sabe, sobre algo que puedan estar viviendo. Lo investigaremos, al menos intentaremos, y lo contaremos aquí en el Espacio en Blanco. Gracias, no vuelvas por esa casita, o si vuelves me voy contigo, quiero ver ese pasillo, ¿vale? Te vamos contando cosas. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Miguel. Hasta prontito. Y tenemos que terminar por hoy en esta madrugada agitada con las noticias que nos llegan desde el mundo. Os dejamos con nuestras compañeros que nos van a dar la información de las 4 a las 3 en las Islas Canarias, y nosotros os deseamos feliz otoño. Este otoño es el momento de la cosecha, una buena cosecha os deseamos, con el deseo de paz, de que
conciencia también y el deseo de que ese otoño venga con buenas noticias, que paren las guerras del mundo, esto no acaba de empezar. Nosotros nos volvemos a ver en 7 días. Esperanza y conciencia son palabras claves y, como decía nuestro invitado, pensar, leer y hablar. Y además escuchar el Espacio en Blanco, la radio y el Espacio en Blanco. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional. El Espacio en Blanco continúa y ahora hasta las 4 un poco de nuestra mejor música. ¡Feliz! Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.